Hola, buenos días. Mi nombre es Nancy Nosach. Soy docente de la Cátedra de Patología Clínica y Enfermedades Médicas. La sangre está compuesta por diferentes tipos celulares: glóbulos rojos, glóbulos blancos como los neutrófilos, basófilos y eosinófilos, monocitos y plaquetas. Estas células se forman a partir de precursores, los cuales se originan en la médula ósea. En el embrión, la hematopoiesis comienza en el saco vitelino. Durante el desarrollo fetal temprano, el hígado y el vaso se convierten en los principales órganos hematopoyéticos. Durante la segunda mitad del desarrollo fetal, la hematopoiesis se produce en médula ósea y órganos linfoides periféricos. Ya en la vida adulta, las células hematopoyéticas solo podrán encontrarse en la médula ósea roja ubicada en los huesos planos y en las epífisis de los huesos largos. Todas las células sanguíneas se originan a partir de una célula madre o stem cell, la cual es pluripotente y tiene la capacidad de dividirse formando células idénticas a ella o diferenciarse a otro tipo celular. Es así que, mediado por diferentes citoquinas y sustancias estimulantes e inhibitorias, se van a ir produciendo divisiones y diferenciaciones para mantener siempre un clon de células madre y líneas celulares específicas. Vamos a tener así la línea celular mieloide y la línea linfoide. La línea linfoide dará origen a los linfocitos B y T, mientras que la línea mieloide dará origen a los eritrocitos, granulocitos neutrófilos, eosinófilos y basófilos, a los monocitos y las plaquetas. Las neoplasias hematopoyéticas se van a dividir en dos grandes grupos según la célula de origen. Vamos a tener las neoplasias mieloproliferativas y las neoplasias linfoproliferativas, según la célula de origen sea de la línea mieloide o linfoide. Dentro de las neoplasias de origen mieloproliferativo, vamos a subdividirlas si conocemos aún más en detalle qué tipo celular está involucrado. Por ejemplo, vamos a tener las leucemias mieloides cuando las células involucradas sean los neutrófilos, la leucemia monocítica cuando las involucradas sean los monocitos, la eritroleucemia cuando los involucrados sean los glóbulos rojos. En cuanto a las neoplasias de origen linfoide, vamos a tener tres tipos de neoplasias: los linfomas, las leucemias linfoide y las neoplasias de las células plasmáticas. El linfoma es un tipo especial de neoplasia hematopoyética que afecta a las células linfoides, pero que tiene un origen en los órganos linfoides sólidos por fuera de la médula ósea. Recordar que en las leucemias el origen de la neoplasia se da en la médula ósea, pero en el caso del linfoma el origen es extramedular. Las neoplasias de las células plasmáticas incluyen el mieloma de origen en médula ósea y el plasmocitoma o tumores plasmocíticos de origen extramedular. Es importante remarcar que los trastornos linfoproliferativos son las neoplasias hematopoyéticas más frecuentes tanto en caninos como en felinos, y que dentro de los trastornos linfoproliferativos, el linfoma es el más frecuente también en ambas especies. Se define leucemia a la progresiva proliferación de células neoplásicas dentro de la médula ósea. La proliferación anormal de estas células neoplásicas provoca la destrucción de los precursores hematopoyéticos normales a través de dos mecanismos. Por un lado, debido a que estas células neoplásicas se multiplican muy rápido, compitiendo por nutrientes con las células normales, y en segundo lugar, debido a la producción de sustancias inhibitorias, las cuales actúan inhibiendo a las células normales. Las leucemias se van a clasificar según tres parámetros. En primer lugar, como ya adelantamos, según la célula de origen sea mieloide o linfoide. En segundo lugar, según el curso, en agudas o crónicas.
Y en tercer lugar, según si hay o no expresión de células neoplásicas en sangre periférica, tendremos las aleucémicas, donde las células tumorales no se liberan a circulación, quedando confinadas en la médula ósea. Las leucémicas, donde se liberan a circulación una gran cantidad de células neoplásicas y suelen ir acompañadas de recuentos leucocitarios altos. Y las subleucémicas, donde se liberan a circulación un número relativamente bajo de células neoplásicas, pudiendo cursar con recuentos leucocitarios normales o con leucocitosis o leucopenias. A continuación les dejo un cuadro recordatorio de lo que vimos recién. Cómo clasificamos a las leucemias según la expresión de células tumorales en sangre periférica. Dijimos que podían ser leucémica, cuando había una gran cantidad de células tumorales en sangre periférica. Generalmente cursan con leucocitosis. Las subleucémicas, cuando muy pocas células neoplásicas pueden ser halladas en sangre periférica, pueden cursar con leucocitosis, recuento normal o leucopenia. Y las aleucémicas, cuando todas las células neoplásicas quedan confinadas en la médula ósea y por lo tanto no habrá células tumorales en sangre periférica, y siempre cursa con leucopenia. Comencemos con las leucemias agudas. Es importante saber que este tipo de leucemias son muy agresivas. Se originan en forma repentina, tienen un curso corto de enfermedad, progresando hacia la muerte en poco tiempo. El pronóstico es malo. En las leucemias agudas, los signos clínicos son inespecíficos y pueden verse afectados animales de cualquier edad. La disminución del número de precursores eritroides en la médula ósea causará anemia, lo que se verá demostrado a través de letargia, anorexia, decaimiento y palidez de las mucosas. La disminución en el número de precursores plaquetarios en médula ósea se verá reflejado a través de la presencia de petequias, equimosis debido a la trombocitopenia. La disminución en el número de precursores neutrofílicos en médula ósea se verá reflejado por fiebre y cuadros infecciosos debido a la reducción en el número de neutrófilos funcionales. La infiltración de células neoplásicas en el subperiósteo puede verse reflejado a través de la presencia de claudicaciones intermitentes. En los casos de leucemias leucémicas, el aumento del número de células neoplásicas en circulación provocará el espesamiento de la sangre con enlentecimiento de la circulación, lo que a nivel del sistema nervioso central provocará signos neurológicos inespecíficos. No suele verse pérdida de peso en estos pacientes, ya que el curso de la enfermedad es muy rápido. Podrá detectarse hepatomegalia, esplenomegalia y linfoadenopatía en el caso de que haya una infiltración de células neoplásicas en dichos órganos. En las leucemias agudas vamos a encontrar las siguientes alteraciones en el hemograma. Por un lado, anemias arregenerativas normocíticas, normocrómicas y trombocitopenias que van a deberse a que la invasión de células neoplásicas en médula ósea provocará que las células normales se encuentren afectadas tanto por la falta de nutrientes como por la presencia de sustancias inhibitorias producidas por las células neoplásicas. A nivel del recuento de glóbulos blancos, podemos encontrarnos tanto con recuentos normales como con leucopenias y leucocitosis, lo cual dependerá del número de células neoplásicas en circulación. En los extendidos de sangre periférica, podremos encontrarnos o no con células neoplásicas, según la leucemia sea leucémica, subleucémica o aleucémica. Es importante recordar y tener presente que la característica de las leucemias agudas es que en el caso de que haya células neoplásicas en circulación, las mismas serán blastos.
es decir, células inmaduras que no podremos reconocer a qué tipo celular pertenece a través de su observación microscópica con las tinciones habituales, sino que para poder reconocerla deberemos aplicar algún tipo especial de tinción o prueba citoquímica. En este caso, para poder diferenciar los blastos mieloides de los linfoides, deberemos realizar la tinción de mieloperoxidasa. La misma será positiva para las células mieloides y negativa para las linfoides. La punción de médula ósea nos arrojará la presencia de más de un 30% de blastos en el aspirado realizado. Para poder diferenciar a qué línea celular pertenecen esos blastos, utilizaremos la tinción de mieloperoxidasa, lo que, como ya adelanté en la diapositiva anterior, será positiva para blastos mieloides y negativa para linfoides. Es importante identificar si los blastos son de origen mieloide o linfoide, ya que en las leucemias agudas mieloides no hay tratamiento para aplicar. En cambio, sí existen tratamientos en el caso de las linfoides, pudiendo alcanzarse en estas últimas una sobrevida de 6 meses a 1 año o año y medio. En cuanto al tratamiento para la leucemia linfoide aguda, este lo vamos a dividir en 3 fases. Primero, el ataque, en el que se administrará vincristina a una dosis de 0,5 miligramos metro cuadrado endovenoso cada 7 días. Ciclofosfamida, 50 miligramos metro cuadrado, 4 días por semana por vía oral. Prednisolona, 40 miligramos metro cuadrado por vía oral por 7 días y luego 20 miligramos por metro cuadrado por vía oral cada 48 horas. L-asparaginasa, 10.000 unidades internacionales por metro cuadrado cada 15 días por vía intramuscular. Esto se va a realizar durante 8 semanas. Luego tenemos el mantenimiento, donde utilizaremos vincristina, ciclofosfamida y prednisolona. Se administrarán semana por medio durante 6 ciclos. Si el paciente no manifiesta recaídas, se espaciarán cada 2 semanas y así sucesivamente hasta la recaída. Finalmente, la tercera etapa es el rescate, donde retomaremos las aplicaciones semanales del protocolo COP, es decir, ciclofosfamida, prednisolona y vincristina, sumando dosis de L-asparaginasa y doxorubicina. En el caso de las leucemias mieloides agudas, no hay un tratamiento estándar debido a que son de muy mal pronóstico y no suelen responder a las drogas administradas. Si quisiera igualmente implementarse un tratamiento, se han visto mejores resultados con arabinósido de citosina, 100 a 200 miligramos por metro cuadrado endovenosa en infusión continua, y prednisolona, 40 miligramos metro cuadrado oral por 7 días, para luego pasar a 20 miligramos por metro cuadrado oral cada 48 horas. Pasemos ahora a las leucemias crónicas. A diferencia de las agudas, este tipo de leucemia se suele observar en animales adultos o gerontes. Son de curso lento y mejor pronóstico, ya que evolucionan más lentamente y los signos clínicos pueden ser leves e inespecíficos. En casos particulares se descubren en forma casual al realizar un análisis de sangre de rutina. Generalmente son leucémicas, eso significa que vamos a tener células neoplásicas en circulación. Pero al ser una leucemia crónica, ya no voy a observar blastos como en las agudas, sino que observaré en sangre periférica células morfológicamente normales, pero que son afuncionales, es decir, que están pero no cumplen con la función que deberían cumplir. Dentro de las leucemias crónicas vamos a tener las leucemias linfoides y las mieloides. Comencemos con las leucemias linfoides crónicas. Podemos definirla como la proliferación anormal de linfocitos con morfología aparentemente normal, pero afuncionales en médula ósea y sangre periférica.
La aproximación diagnóstica al paciente con leucemia linfoide crónica se basa en los datos de reseña, anamnesis, examen general, particular y la utilización de diferentes métodos complementarios. Tener presente que es una patología que observaremos más que nada en pacientes adultos y gerontes, que pueden no presentar signología o la misma puede ser inespecífica, como por ejemplo presentarse con letargia, claudicación intermitente, anorexia o diarrea. En muchos de estos pacientes se diagnostica la enfermedad por casualidad cuando se realiza algún estudio de control. Como generalmente las leucemias crónicas linfoides suelen ser leucémicas, es factible encontrar en el hemograma una elevación en el recuento leucocitario y un predominio de linfocitos, es decir, linfocitosis, al contar la fórmula leucocitaria. Podría llegar a cursar también con una anemia regenerativa normocítica normocrómica leve, trombocitopenia también leve, a causa de la infiltración medular. Cuando en un hemograma de un paciente encontramos una leucocitosis con predominio de linfocitos de características morfológicas normales, deberemos sospechar la posibilidad de este tipo de leucemia. Para arribar al diagnóstico deberemos realizar una punción de médula ósea. Lo normal es que en el aspirado no debemos encontrar un porcentaje mayor al 10% de linfocitos en caninos y no mayor a 15% en felinos, por lo que si encontramos un porcentaje mayor y a eso le sumamos el dato de linfocitosis en sangre periférica, junto a los datos clínicos podemos arribar al diagnóstico de leucemia linfoide crónica. Generalmente no es necesario realizar tratamientos, salvo en crisis blásticas o cuando hay un gran compromiso medular y orgánico. En estos casos se puede utilizar el mismo protocolo que en el caso de las leucemias linfoides agudas, es decir, vincristina a 0,5 miligramos metro cuadrado endovenoso cada 7 días, ciclofosfamida 50 miligramos metro cuadrado 4 días por semana oral, prednisolona 40 miligramos metro cuadrado oral por 7 días y luego 20 miligramos metro cuadrado oral cada 48 horas y L-asparaginasa 10.000 unidades internacionales metro cuadrado cada 15 días intramuscular. Esto se hará hasta que se controle el cuadro y solo en crisis blásticas. Definimos a la leucemia mieloide crónica como la proliferación anormal de neutrófilos con morfología aparentemente normal, pero afuncionales en médula ósea y sangre periférica. Para la aproximación diagnóstica debemos, como siempre, tener presente la reseña, anamnesis, examen general, particular y métodos complementarios. Las leucemias mieloides crónicas suelen ser asintomáticas, afectan animales adultos y gerontes. Se suele sospechar de ellas cuando frente a un hemograma encontramos una importante leucocitosis con predominio de neutrófilos acompañados de formas inmaduras, es decir, con algún desvío hacia la izquierda. Suele haber además una leve anemia y una leve trombocitopenia a causa de la infiltración medular neoplásica. Frente a este cuadro leucocitario, uno debería de pensar en dos posibilidades. Por un lado, que el paciente esté pasando por un cuadro infeccioso o que padezca una leucemia mieloide crónica. Es por esto que para poder en un primer momento hacer una diferenciación entre estas dos entidades debemos recordar de la clase de células leucocitarias normales el concepto de reacción leucemoide y qué tips utilizábamos para poder diferenciar de las leucemias mieloides crónicas. Recordemos que en la reacción leucemoide tendremos una buena respuesta frente a la administración de antibióticos, presencia de neutrófilos tóxicos y será negativa la tinción de FAL. Mientras que en la leucemia mieloide crónica no se observarán neutrófilos tóxicos, no habrá ninguna respuesta frente a la administración de antibióticos y la tinción de FAL será positiva.
Si realizamos una punción de médula ósea, observaremos un aumento en el número de células, en este caso de la línea mieloide, más específicamente de la progenie del neutrófilo. Es decir, estaremos frente a una hiperplasia mieloide. Como podemos ver en la pirámide de la derecha, habrá un aumento del número de células de la línea neutrofílica, pero esa hiperplasia podría corresponder tanto a una reacción leucemoide como a una leucemia mieloide crónica, por lo que la punción y recuento celular del aspirado de médula ósea no alcanza para arribar al diagnóstico de dicha leucemia. Es por esto que deberemos realizar la tinción de FAL para poder diferenciar entre estas dos entidades. El tratamiento de la leucemia mieloide crónica se dividirá, por un lado, en el ataque, en el que se administrará hidroxiurea a 50 miligramos metro cuadrado cada 24 horas oral hasta la disminución del recuento leucocitario, prednisolona 1 miligramo kilo oral por 10 días e interferón alfa 1 centímetro cúbico cada 10 kilos por vía oral. El mantenimiento se realizará a base de hidroxiurea 50 miligramos metro cuadrado cada 48-72 horas oral y luego ir espaciándolo, e interferón alfa 1 centímetro cúbico cada 10 kilos por vía oral. Por último, vamos a hacer un repaso de lo que estuvimos viendo. En cuanto a las leucemias agudas, recordar que provoca signología inespecífica. En el hemograma vamos a detectar una anemia severa, arregenerativa, normocítica, normocrómica junto a trombocitopenia severa. Debido a que este tipo de leucemia puede ser aleucémica, leucémica o subleucémica, podemos además encontrar leucopenias, recuentos normales o leucocitosis, por lo que la presencia de blastos será variable. Para confirmar el diagnóstico deberemos realizar una punción de médula ósea, donde encontraremos en el caso de una leucemia aguda un aumento mayor del 30% de blastos. Ahora lo que debemos hacer es diferenciar y determinar si la leucemia aguda es linfoide o mieloide, porque de ello dependerá el pronóstico y tratamiento. Para hacer esa diferenciación utilizaremos una tinción especial de mieloperoxidasa. Si es positiva, indica que es una leucemia mieloide y si es negativa, será linfoide. En cuanto a lo que son las leucemias crónicas, recordar que generalmente son asintomáticas. En el hemograma puede llegar a detectarse una anemia y trombocitopenia leve. Siempre cursa con leucocitosis, ya que son leucémicas y por lo tanto se vierten células tumorales a sangre periférica. En el caso de las leucemias linfoides veremos una leucocitosis con linfocitosis, linfocitos de morfología normal, y en el caso de las leucemias mieloides cursará con leucocitosis con neutrofilia con desvío a la izquierda. A continuación, en la punción de médula ósea en las leucemias crónicas podemos tener dos situaciones. En el caso de observar un aumento en el porcentaje de más del 10% de linfocitos en caninos y más del 15% de linfocitos en felinos, estaremos frente a una leucemia linfoide crónica. Ahora, si lo que observamos es una hiperplasia mieloide, estaremos en la disyuntiva si esta hiperplasia se debe a una leucemia o a una reacción leucemoide, por lo que deberemos realizar la tinción de FAL para diferenciarlas. Recordar que siempre es importante evaluar el compromiso orgánico, por lo que en todos los casos deberemos acompañar el diagnóstico con radiografías de tórax, ecografía abdominal, análisis de sangre completos que incluyan gasometría, coagulograma y bioquímica sanguínea, así como serología o PCR de Ehrlichia en el caso de los caninos, BIF y BILEF en el caso de los felinos. Para finalizar, vamos a explicar cómo realizar una punción de médula ósea. La misma se puede realizar en el primer tercio del esternón o en el ala del ilion. Se utilizará una aguja 40-12 acoplada a una jeringa de 3 o 5 centímetros cúbicos. Se realizará una anestesia regional con lidocaína
y luego se procederá a la punción. Una vez recolectado el material, se colocará sobre una placa de vidrio donde escurrirá el exceso de sangre y de allí tomaremos una alicuota de material, el que será extendido en portaobjetos. Muchas gracias por su atención.